Hola, bienvenidos a Oye Israel, este canal que hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y vamos a terminar con el capítulo 3 del Evangelio de Juan, con este diálogo que venimos analizando desde hace ya dos clases, porque lo que resta para terminar también tiene una enseñanza poderosa. Vamos a leer a partir de donde habíamos quedado, a partir del verso 11 del capítulo 3, y vamos a leer hasta el verso 15. Dice así: de cierto te digo, esto es un hebraísmo claro que utiliza abundantemente el Señor para afirmar algo, fundamentar algo muy claro. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Usted sabe que en la ciencia, en cualquier disciplina en realidad, hay un conocimiento teórico, que es lo que uno aprende en los libros, y hay un conocimiento empírico, que es el ejercicio de lo que uno ha aprendido, ¿no? Bueno, la palabra dice en algún pasaje de la Biblia al mandamiento y al testimonio, y es casi exactamente lo mismo. Uno el conocimiento lo tiene por haber estudiado, por estudiar las Escrituras, en este caso el mandamiento, la Torá, los profetas, los salmos, etcétera, todo el Tanaj. Y el empírico es el testimonio, lo que Dios hace en cada uno de nosotros, con prodigios, con milagros, con revelaciones, cuando nos habla, cuando le hablamos. Entonces, nosotros creemos en el Eterno porque indagamos diligentemente en las Escrituras, eso podríamos denominarlo conocimiento teórico, y porque nosotros vemos la mano del Eterno en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en esta pandemia, en la iglesia, etc. Y ese es el testimonio, es el conocimiento empírico, la parte práctica del conocimiento. Y Yeshua le está diciendo a Nicodemo: mirá, hablamos de lo que sabemos, conocimiento teórico, que era lo que le estaba diciendo que tenía que indagar, siendo maestro de Israel, y de lo que hemos visto, de nuestro testimonio, de las cosas que se vivencian en cada uno de nuestro ser, en cada uno de nosotros y en nuestro peregrinar. Y agregan el 12: si les he dicho cosas de la tierra, cosas terrenales, y no creen, ¿cómo van a creer si les digo las celestiales? Porque allí el conocimiento es limitado para el hombre. Nadie subió al cielo. Nadie. A pesar de lo que el creyente promedio cree, de que nos morimos y nos vamos a alguna nube, eso es una falacia. Ya expliqué que y algún día vamos a hacer un estudio sobre el alma, esta idea del alma consciente después de la muerte, que no es para nada hebrea, sino justamente es griega. Y acá lo afirma el Eterno. Acá Yeshua dice: nadie subió al cielo. Nadie. Nadie. Sino el que descendió del cielo. Parenaya, o el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y acá agrega un conocimiento que Nicodemo tenía que saber, un conocimiento teórico, porque estaba escrito en la Torá. El verso 14 dice: y como Moshe, o Moisés, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hasta ahí vamos a leer primero. No se puede hablar sin conocimiento, no se debería por lo menos hablar sin conocimiento, y mucho menos pretender enseñar aquello que no hemos entendido.
algo que pasa cotidianamente. Hay mucho director técnico para dirigir selecciones en la Argentina y la iglesia no es ajena a esa realidad. Explica el maestro que el conocimiento proviene del saber, lo que acabo de decir, conocimiento teórico, y de la observación, conocimiento empírico. Lo que sabemos y hemos visto, para luego rematar que lo que le está diciendo a Nicodemo acerca de nacer de nuevo es un conocimiento teórico, porque está escrito, listo para que se lea y se entienda, y que él, como maestro de Israel, Nicodemo, debía saber bien. Abunda luego Yeshua diciéndole que lo que él le estaba diciendo no era demasiado difícil de entender y que podría aún complicarle ese conocimiento todavía más si intentara explicarle las cosas celestiales, que claramente son difíciles de entender. Y le declara algo complicado, básicamente porque de la simple lectura de las Escrituras no puede descubrirlo. Él le está confesando cuando dice, mirá, yo podría hablarte de cosas celestiales porque solo yo descendí del cielo, porque yo estaba en el cielo. Entonces le está declarando su divinidad, su eternidad, su preexistencia y su señoría. Además le descubre su objetivo al tomar forma humana, es decir, la cruz. Por eso le habla de la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Y vamos justamente para ilustrarlo a leer el pasaje correspondiente en Números, capítulo 21, a partir del verso 4 y hasta el 9. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Fue la pregunta. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es lo que le está diciendo Yeshua a Nicodemo, y que Nicodemo también debía saber, porque como dije, estaba escrito y era parte del conocimiento teórico que debía tener. Este pasaje que leímos constituye la sombra profética de lo que Yeshua haría en poco tiempo más, a partir de esa noche. Note que el contexto que acabamos de leer, histórico, es que el pueblo quería volver a Egipto. Ellos venían conquistando reinos, el Eterno les entregaba a sus enemigos, sin embargo extrañaban el pecado, extrañaban la esclavitud y por ello vino el juicio sobre ellos. Aquel momento histórico y tan significativo lo podemos individualizar hoy mismo y con el mismo pueblo. El Eterno está con ellos, el ungido, en aquel momento era Moshe, ahora es Yeshua, y los está dirigiendo, y Yeshua nos está dirigiendo como Moisés dirigía en aquel momento. Sin embargo, nos quejamos, rebelándonos contra la Torah, contra la instrucción. No queremos obedecer, básicamente. Y es en este contexto, y ahora voy a seguir leyendo el Evangelio de Juan, porque lo que viene es quizá la frase más famosa entre los cristianos. Vamos a leer
Juan 3, a partir del verso 16 y hasta el 21. Dice así: de tal manera, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la parte que más se utiliza. Pero sigue, el pasaje sigue. Porque no envió el Eterno a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Eterno, Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz del primer día, no la luz del sol, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, y acuérdese que Emet es Torá, la verdad es la Torá, así lo entiende todo hebreo, o debería entenderlo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim, en el Eterno. Vamos a aclarar algunas cosas primero, para desvirtuar de alguna manera o limitar de alguna manera esta invitación que el cristiano promedio entiende que es una invitación abierta a todo el mundo, y en parte es cierto, pero está dicha por Yeshua en un contexto determinado que nosotros no podemos, no deberíamos separar. Primero, note que está hablando de un presente continuo. Si bien dice que Dios amó, que es un pretérito, es un pasado, la instrucción en este caso sería todo aquel que en él cree. O sea que es algo que no está ni en el pasado ni en el futuro, sino que es un presente continuo. Y este vocablo en el hebreo es el mismo vocablo utilizado cuando Moshe alzaba las manos cuando Israel peleaba contra sus enemigos, y sus manos, para no desfallecer porque se le cansaban, la batalla duró mucho, eran sostenidas por Josué y por Ur, para que él no bajara las manos, porque mientras él tenía las manos alzadas al cielo, Israel prevalecía frente a sus enemigos. Entonces, como es el mismo vocablo, estamos hablando de algo que debe ser continuo, que no puede ser que hoy creemos, mañana nos olvidamos y nos vamos de parranda, porque entonces salimos de ese presente continuo. Estamos hablando de caminar que nuestra fe, nuestra emuná, sea algo continuo, constante, permanente, perseverante, para usar varios sinónimos y que usted entienda. Y tal es así, y tal asociado está a la Torá, que dice, y lo relaciona el Mesías con esto de las obras. Las obras nuestras deben ser buenas. Y para que nuestras obras sean buenas, tienen que ser esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios, Pablo en Efesios. Y estoy refiriéndome a la instrucción. Claramente se está refiriendo a la instrucción. Dicho esto, este primer approach, esta primera aproximación, Yeshua, como dije, le está revelando a Nicodemo su divinidad y su misión. O sea, yo soy aquel que descendió del cielo y vengo a cumplir esto, que es igual que aquella hasta que Moisés levantó para que Israel se salvara. Aquello era una sombra profética de lo que Yeshua iba a hacer en breve.
Y esa misión era por la rebeldía del pueblo. Por eso hablo de un presente continuo, porque hoy aquellas ovejas, que son las ovejas perdidas, el reino del norte, sigue en rebeldía. Por eso es tan importante que usted entienda este mensaje y que lo entienda en su real contexto. Y no solamente para salir a evangelizar, porque acá no está hablando de eso, el Eterno. Acá está hablando de caminar correctamente. El pecado es la mordida de la serpiente ardiente y la cruz es el antídoto, claramente. En eso no hay discusión. Si alguien quiere superar la muerte, debe creer en el sacrificio del Eterno que nos permite y nos habilita volver a los pactos. En los tiempos de Moisés, y vuelvo al contexto histórico, ninguna nación sabía de la existencia del pacto en Sinaí. De hecho, ni siquiera ninguna nación sabía el concepto que el Eterno tiene sobre el pecado. Primera de Juan 3:4. Que Yeshua haya expresado este tan popular mensaje no implica que las cosas hayan hoy cambiado demasiado. El mundo no conoce la instrucción y tampoco conoce el concepto de pecado. Es más, dentro de la iglesia cristiana, no hablo de ninguna iglesia particular, hablo de la cristiandad, de la iglesia cristiana protestante o evangélica. Tampoco se considera Primera de Juan 3:4. Pecado es toda transgresión a la instrucción, a la Torá. Esta realidad no implica que no puedan conocerlo y arrepentirse. De hecho, el pasaje en Números, usted habrá notado que el pueblo se arrepiente de las cosas que venían haciendo y le dicen a Moisés que interceda. ¿Ok? Hay una teshuvá, hay un arrepentimiento previo para que después Dios establezca y le dé la respuesta salvadora a Moisés y haga el asta con la serpiente ardiente. Pero el real contexto en que esta frase fue revelada es la rebeldía de su pueblo. Y ese es el aspecto más triste de nuestra actualidad. El creyente sigue siendo rebelde. Los judíos, por ejemplo, se niegan a reconocer a Yeshua como el Mesías y los cristianos se niegan a regresar a la instrucción. Y ambos siguen en la rebeldía de número 21. Esto es así. Para estar en luz se debe practicar la verdad. La verdad, la única verdad, como dije, es la Torá. Esta frase, tan popular y difundida en toda la cristiandad, se utiliza para reflejar el amor de Dios y su invitación generalizada a creer en Jesús para lograr la vida eterna. Pero aunque en gran parte es así, claramente, el contexto en que Yeshua lo pronuncia y la referencia a Números 21 delimita la frase a su real sentido, que es este que les estoy manifestando. Israel salía de Egipto, nosotros también lo hemos hecho cuando conocimos al Señor. Ya habían prestado juramento al pie del monte Sinaí de cumplir los mandamientos que Jehová les había dado a Moisés. Se había suscrito, pues, se había firmado, pues, el pacto. Las 12 tribus y los gentiles o extranjeros que allí estaban y que conformaban el reino de Israel, el reino de Dios, estaban en abierta oposición a la instrucción. Se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Por esa razón el juicio de Elohim había caído sobre el pueblo. Este es el contexto. El pueblo entiende el error, se arrepiente, confiesan a Moisés su pecado y se disponen a obedecer. Por eso le piden al intercesor, en aquel momento Moisés, que era a quien debían imitar. Había que caminar como Moisés caminaba. Pero se rebelaban, no querían caminar como Moisés. Bueno, lo mismo pasa ahora con la cristiandad. Aman a Jesús, saben, creen en Él, yo no pongo en duda eso,
y creen que con eso han logrado la vida eterna. Un craso error, porque el contexto, como leímos, es que es para creer en Él, para caminar como Él caminó, hacer las obras que Él hizo, porque Él es la luz y nosotros las obras las tenemos que hacer a la luz del primer día. Toda esta imagen nos revela la trascendencia de caminar en obediencia a la Torá, que es la manera única de no pecar y de formar parte del reino del Eterno. Entonces, aquella frase famosa queda circunscripta a todo habitante del mundo, sí, claramente, que sí o sí quiera ser salvo. Y la invitación es a formar parte del reino y lograr el acceso a la eternidad. Entendido así, aunque la invitación es mundial, mirar la cruz, mirar la serpiente de bronce solamente no alcanza, sino que además hay que arrepentirse de nuestra rebeldía y disponernos a obedecer las instrucciones del Eterno, porque esa es la manera de caminar a la luz del primer día. El concepto griego u occidental del cristiano promedio, sacando las cosas de su real contexto, aspira a evangelizar el mundo con esta frase, pero sin el real sentido en que esta invitación ha sido hecha por Yeshua. No alcanza con creer si no nos arrepentimos y obedecemos la instrucción. Algo claro que no se enseña y no se explica en las iglesias, por lo menos en las que yo conozco. Sigamos, porque el diálogo sigue. Dice así la palabra, a partir del verso 22. Después de esto vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Muy interesante este diálogo. Esta última parte del capítulo 3 nos relata acerca de otro diálogo. Se trata de aquellos que vinieron a Juan el inmersor para informarle que Yeshua estaba creciendo en seguidores. Esta información, lejos de preocupar a Juan, le dio alegría, pues su tarea se estaba cumpliendo. Él solo debía preparar el camino para que el Mesías prometido encontrara, al inicio de su ministerio, un pueblo dispuesto a recibirlo, escucharlo, obedecerle y proclamarlo. Y ante la realidad que sus discípulos le traían, su tarea estaba cumplida. De hecho, él textualmente lo declara y refiere acerca de su alegría por este episodio. En estos tiempos finales, todos deberíamos actuar como Juan, el inmersor. Pues cualquiera sea nuestro ministerio o tarea para el reino, debemos anunciar su venida. Básicamente, esa debería ser nuestra casi exclusiva tarea y predicación. Instruir a la esposa a caminar correctamente, a ser obediente a sus enseñanzas, a extirpar tradiciones paganas del seno de la iglesia, a instar que vuelvan su conducta a las instrucciones eternas, a radicalizar el mensaje porque tal cual expresaba Juan el Inmersor, nadie podrá esquivar la ira del Señor. Y a no conformarnos con creer que somos todos sus hijos por el solo hecho de confesar creer en Él, pues el Eterno puede levantar hijos obedientes de las piedras. Ese, junto a la inmersión, es el discurso de este tiempo.
El hombre nuevo o nuevo nacimiento se resume en morir con Él en la inmersión y caminar en instrucción a partir de allí. Es para eso que el Eterno nos brinda una nueva posibilidad y no solo para confesarlo. Culmina el capítulo que paso a leer ahora, culmina el capítulo y pasa algo muy interesante, porque los que hablaban con Juan y el propio Juan no estuvieron en la conversación entre Yeshua y Nicodemo. Sin embargo, mire cómo sigue el capítulo, cómo termina el capítulo. A partir del verso 31. Sigue diciendo Juan: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ratifica. Y lo que vio y oyó, eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que el Eterno es veraz. Porque el que el Eterno envió, las palabras del Eterno habla, pues el Eterno no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es tremendo la comunión de espíritu entre esto que está afirmando Juan y aquellas palabras que recién leímos de Yeshua con Nicodemo. Fíjese la unidad de la conversación, porque sin ser testigos unos con otros, Juan está diciendo exactamente lo que Yeshua le decía a Nicodemo. Juan está hablando de la procedencia del Mesías, de su eternidad, de su divinidad, de su preexistencia y de la misión que venía a cumplir. Él ha venido del cielo, porque así de la misma manera descendió la Torá en Sinaí. Lo hizo en su carácter del Barenaya, hijo del hombre, es decir, como el hijo del Eterno, a quien el Eterno le entregó todas las cosas, de la misma manera que se las había entregado a Adán, pero ahora sin desobediencia, ahora en perfección, y por eso creer y obedecerle nos habilita a recuperar aquello que por Adán habíamos perdido, la vida eterna. Una última reflexión acerca de las declaraciones de Juan el Bautista en el verso 29 y 30. Él tenía bien en claro su función. A veces los líderes cristianos, para los pastores especialmente, suscriptos a la doctrina nicolaíta, a la que Yeshua aborrece, llena de vanagloria, de soberbia, se convierten y pretenden ellos ser los esposos. Y no se dan cuenta que nuestra función es ser amigos del esposo. La iglesia no nos pertenece, no a nosotros, no a ningún pastor. Las ovejas no son propias, son ajenas, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. A veces llenos de vanagloria por la tarea realizada y con cierto éxito, por el número de seguidores o la trayectoria por los años de ministerio, asumen un rol que claramente no les corresponde. No les corresponde. La falta de humildad y la soberbia que invade su corazón hace que la esposa preste más atención al mensajero que al mensaje. Esta actitud por sí misma desvirtúa el mismo mensaje, pues ya no se instruye en verdad, sino que se busca un mensaje que agrade al oyente para que no se espante, para que no se vaya, para que siga congregando. Entonces pasa a ser más importante la cantidad de miembros que ocupan las sillas de una iglesia que guiarlos correctamente a ingresar al reino. Juan estaba feliz de que sus oyentes, su iglesia, se vaya menguando, vaya achicándose y se pasen a la iglesia del que había que escuchar, aquel en el que el Eterno tiene complacencia. A él oigan,
Eh, Juan estaba feliz, aunque su iglesia cada día perdía miembros. Esto debería modificar ciertas posturas egoístas en muchas iglesias. Y no lo digo como una crítica destructiva, todo lo contrario. Eh, Nunca las ovejas le pertenecen a ningún pastor. Las ovejas son del Eterno y la misión nuestra es guiarlos a la eternidad, es guiarlos a eso que dijo, porque todo aquel que en Él cree constantemente, como Moisés con los brazos arriba, perseverantemente, indagando diligentemente en las escrituras para adquirir ese conocimiento teórico, el mandamiento, y ver reflejada la mano del Eterno en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra manera de caminar, es decir, el testimonio o el conocimiento empírico, eso hace que nosotros andemos en luz, porque nuestras obras son buenas y no hagamos las cosas como creemos que debemos hacer, sino que la voluntad del Eterno es la que debe estar reflejada en cada uno de las vidas que dicen amarlo, seguirlo y proclamarlo. Por eso tantas veces Yeshua, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien distante de mí. ¿Por qué? Porque lo aclamaban, pero no hacían lo que él decía que había que hacer. Bueno, esa realidad no cambió mucho, lamentablemente. Pero se están levantando voces en todos lados que indican cuál es este tiempo que nos toca vivir. Porque no estuvo mal 2000 años tratando de que se conozca al Eterno. De hecho, era parte de la profecía. Pero deben los líderes de la iglesia, los líderes cristianos y los líderes judíos, entender que hemos entrado en un momento definitorio de la profecía, como siempre digo. Entonces nosotros tenemos que empezar a radicalizar el mensaje, a instruir a que los que están, a estar más preocupados a que los que están dentro efectivamente ingresen al reino. No porque evangelizar esté mal, simplemente que los que están ingresen al reino y que los que se van agregando también lo hagan. Es necesario discipular, es necesario entender y entender en contexto todo este libro maravilloso que es una única profecía. Precisamente, Juan hablaba del esposo. Si yo tuviera que sintetizar en muy pocas palabras de qué se trata, después de 15 años de estudiar la palabra, mis primeros 15 años, porque voy a seguir estudiando hasta que parta de esta tierra. Si hay algo que se me ocurre definir a todo este libro, que es la profecía de un matrimonio, la profecía de un casamiento. Esto termina cuando nos casemos, cuando Israel se case con su esposo y el Señor juzgue a toda la humanidad. Entonces, como lo que viene es un juicio y el que avisa no traiciona, Él no va a juzgar con tradiciones. De hecho, estuvo en contra de todas ellas. Él va a juzgar con la ley. Para que haya un juicio, debe haber una ley previa, sancionada. Esto es el principio básico. Es como decir, nadie es culpable si no se demuestra lo contrario. ¿Cómo vamos a demostrar nuestra inocencia o nuestra culpabilidad? Simplemente con nuestras obras y no con lo que hayamos dicho solamente. Obviamente que hay que confesarlo, que hay que alabarlo y que hay que predicarlo. Ahora, también tenemos que caminar como Él instruyó que debemos caminar. Gracias por escucharme. Shabbat Shalom y que el Eterno los bendiga y los guarde, especialmente en este contexto pandémico, y que podamos seguir indagando. No se pierda el capítulo 4 que comienza en la próxima clase. Yo ya les anticipé, es un diálogo sumamente enriquecedor y extremadamente profético. El Eterno, Yeshua, está hablando directamente con la iglesia cristiana, con los samaritanos, que somos nosotros, somos el reino del norte. Que Dios le bendiga. Gracias.
En el Bereshit el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece. De su plenitud gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. En su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.